tal, iglesia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo, Noches de Impulso. Seguimos en nuestra miniserie de este mes de julio, Verdaderamente Libres. Gracias por conectarte. Gracias porque estás, a pesar del frío, a pesar de los temblores, nos estamos concentrando en este tiempo para escuchar su palabra y meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido. Comparte el link. Únete ahí en casa para poder escuchar un poco la meditación del día de hoy, de esta noche. Y bueno, verdaderamente libres, le puse la meditación del día de hoy, olor fragante. Me encantó esta frase porque me hizo recordar muchas cosas en mi vida pasada y creo que, como comenté al inicio de este mes cuando me tocó la meditación, les dije que Dios está transformando, cambiando muchas áreas de mi vida, en que yo realmente le dije al Señor que quiero ser verdaderamente libre. Así es que yo quiero animarte, los que estamos en casa, los que van a mirar esta transmisión, que nos pongamos a pensar un momento, a meditar en lo que Dios está hablando a nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas verdaderamente, ¿no? Entonces, quiere hacernos libres de pecado, quiere hacernos libres de malas acciones, actitudes, palabras, qué sé yo, hay algo desagradable, hay un olor desagradable en nuestras vidas que quizás no podemos estar frente a Dios, a veces nos sentimos no agradables, ¿verdad?, ante su presencia, pero Jesucristo, su único Hijo, murió por nosotros y tenemos ese acceso a todos los que somos sus hijos. Pero como me decía mi mentor el domingo después de la reunión, él me dijo, todos somos hijos, pero los hijos adoptivos son aquellos que obedecen, atesoran su palabra. Entonces, eso me encantó mucho lo que me dijo mi mentor cuando estábamos meditando el día domingo. Así es que más o menos me estaba dando una idea de la meditación para el día de hoy. Y agradecer por este tiempo a todos los que están acá en casa. Y bienvenido. Y bueno, empezamos. Señor, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este día. Gracias por regalarnos un día más. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque estás junto con nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Toma el lugar que te corresponde en nuestras vidas, en nuestra casa. Y hoy queremos ser ese olor fragante, ese olor que tú quieres que cada uno de tus hijos lo sea. Y queremos ser esos hijos obedientes que atesoren tu palabra, que cuiden lo primordial, su cuerpo, para poderte agradar, para que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, para que pueda Él ser quien maneje nuestras vidas y no nosotros. No las cosas de este mundo, sino que seas tú a través de nosotros. Y queremos ser esos instrumentos que tú necesitas para poder alcanzar a muchas más personas. Y gracias, Señor, te doy por todas las personas que se están conectando, que están presentes escuchando esta meditación. Y hoy te pido que tú hables a nuestras vidas, así como tú estás hablando a mi vida, Señor Jesús. Y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Olor fragante. Juan 8:36. Escrito está, así dice su palabra. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta es la cita bíblica base de esta miniserie. Juan 8:36. Memoricémosla. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todo depende de cada uno de nosotros, la actitud que nosotros tengamos, esa disposición para que el Hijo, a través de todo lo que Él ha hecho, nosotros podamos tener se podría decir, un poquito de conciencia, de decir, wow, todo lo que ha hecho el Hijo de Dios para que yo sea verdaderamente libre no tiene precio. Así es que tenemos que hacer cosas muy bonitas. Bueno, quiero contarte una pequeña historia. Cuando yo tenía 12, 13 años más o menos, me fui con unos tíos por San Juan de Dios.
Y habían esos ambulantes que vendían perfumes en el suelo. Así es que me gustaba a mí el Aarón, el Strong Mousse, y yo lo miré. Y para mí, para mi edad, era muy caro comprar. Así es que le pregunté qué precio tenía. Y te doy una razón, más o menos en ese tiempo estaba 5 soles, quizás 8 soles. Y cuando pregunto me dijeron 3 soles. Yo dije, wow, 3 soles, una ganga este perfume. Así es que cuando yo, le digo, quiero probar, y verdaderamente era el aroma, era la fragancia con la que a mí me gustaba. Así es que ya le dije, envuélvamelo y me lo llevo. Y cuando llego a casa, me voy a echar el perfume y adivinen qué, estaba lleno de agua. O sea que al momento de yo pagar y decirle, envuélvemelo, ya pónmelo en una bolsita, parece que me hicieron la jugada, ¿verdad? El cambiazo, el famoso cambiazo ahí en San Juan de Dios. Así es que me llevé a casa un perfume de agua, un Strong Mousse de agua. Así es que yo me echaba y nada, pero no olía a nada. Así es que fui estafado, podría decir, a mi corta edad, y no perdí 3 valiosos soles de mi vida que creo me hubiese servido más. Así es que ese perfume para mí no valió absolutamente nada. ¿Qué tipo de perfumes? Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tipo de perfume somos cada uno de nosotros? Se puede notar la diferencia. Ahí vamos a ver 2 diferencias. Una de manera inmediata. Hay perfumes caros, otros perfumes baratos, como yo quise comprar una marca, pero me salieron, ¿no? Es como que si yo quisiera un perfume, el Antonio Banderas, digamos, no sé, el Cristiano Ronaldo, unos perfumes, pero carísimos, ¿no? Pero acá no hay, pero acá solo hay Natura, Jambal, Avon, ¿no? Entonces hay diferentes marcas, diferentes precios, pero ¿qué tipo de perfume nosotros somos? Entre un perfume fino o un perfume común. Ambas fragancias son perceptibles, ¿verdad? Un perfume de marca o de no marca se puede diferenciar al instante, ¿verdad? Es una diferencia, se podría decir, abismal. De esta misma manera nosotros podríamos comparar nuestra vida cristiana de cada uno de nosotros. Si vivimos movidos, ¿cuál es tu fragancia? Si nosotros vivimos movidos por el Espíritu Santo, será un aroma delicioso y agradable para Dios. Pero si vivimos movidos o si nuestro aroma es por un olor desagradable, putrefacto, que solo puede agradar a este mundo, a Satanás, es nuestra carne. Son 2 tipos de personas, 2 tipos de perfume verdaderamente que una persona puede transmitir. O somos perfumes, agradable, olor fragante, movidos por el Espíritu de Dios, o somos personas putrefactas, desagradables, movidos por la carne y las cosas de este mundo. ¿Qué tipo de perfume somos verdaderamente tú y yo? Mientras yo meditaba en esta pregunta, mientras que yo analizaba, me puse a pensar, analizar cómo está mi relación con Dios. Si verdaderamente mi vida está siendo utilizada por Dios, por su Espíritu, o está siendo movida por la carne y por las cosas de este mundo. Solo hay una forma. A través de esta pregunta me hice otra pregunta. ¿Qué tanto yo como Peter estoy muriendo? Porque cada uno de nosotros sabe verdaderamente qué áreas de nuestras vidas necesitamos morir. Palabras, acciones, actitudes, pensamientos, pecados que quizás en nuestra vida nosotros decimos son pecados que no, están conmigo y no los quiero dejar, pero realmente es un olor agradable o está siendo un olor
desagradable? ¿Qué tipo de perfume estamos haciendo? La única manera de confirmar que si estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad para Dios es identificando que hemos muerto o que estamos muriendo a cosas desagradables, cosas que a Cristo le desagradan en nuestras propias vidas. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para salvación y también para adorarlo. Es decir, somos hijos adoptivos, hijos que obedecemos, somos siervos del Padre, del Hijo, pero también adoradores, y solo podemos cumplir con esa misión a través de Cristo Jesús. Es por eso que el versículo base es: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Quiero ir con ustedes a 1 de Juan 1, capítulo 1, versos 8 y 9. Así dice su palabra: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Me encantó este verso porque dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso quise empezar con esas preguntas. ¿Qué olor fragante estamos transmitiendo? Podemos ser, como te dije el ejemplo, ¿no? Empezando con esa historia, que te ponen un verdadero aroma, pero al momento que te lo entregan, te engañan, te dan agua con alcohol y un poquito de esencia, digamos, pero realmente es agua. ¿Cuántos de nosotros podemos ir delante de Dios aparentando ser algo, pero no somos verdaderamente ese perfume, esa esencia que como hijos de Dios tenemos que ser? Cristo ha sido y será el único sacrificio agradable ante su presencia. Es Cristo a través de su único Hijo, porque Él, siendo santo, se hizo pecado para que nosotros podamos ser ese perfume agradable. Él clavó el pecado y venció al pecado a través de la muerte que tuvo que sufrir por tu causa y por mi causa. Así que yo quiero que tú medites en esta noche. ¿Qué perfume está haciendo? ¿Qué olor está transmitiendo mi vida? Cristo Jesús es el perfume de olor fragante que agrada a nuestro Padre. Dice que nosotros como hijos adoptivos son los que obedecen, los que obedecemos su palabra, los que tratamos de hacer las cosas correctas. Nos vamos a equivocar, vamos a fracasar, vamos a cometer errores, pero podemos ir delante de Dios, confesar nuestros pecados, morir a nuestra carne para que Él viva y more su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, solo cuando morimos al pecado, a nuestra carne, a nuestros deseos egoístas, a nuestra concupiscencia, etc., es cuando Cristo aviva en nosotros. Quiero que vayamos a Lucas 7, del 36 al 37. Así dice su palabra. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. ¿Cómo tenía esta mujer esta fama? De pecadora, no pescadora, pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Wow. Verso 37 dice: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Yo quiero que te preguntes ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Qué fama tiene? ¿Olor fragante, agradable
ante Dios o un olor putrefacto, podrido, agradable al enemigo y a Satanás? ¿Cómo estás tu vida? ¿Qué pecados qué pecados tú sabes que estás cometiendo y no los quieres dejar y están siendo un olor desagradable para Dios? Como te dije al inicio, palabras, acciones, actitudes, pensamientos, qué sé yo. Solo tú conoces tu vida y Dios también. Pero hay algo que Él quiere, que nosotros vayamos. Si tú miras esta historia, no la voy a contar por completo, pero en el capítulo de Lucas 7 nos habla sobre esta historia. Me gustaría que tú lo medites en casa. Es una historia espeluznante, pero solamente voy a agarrar algunos versículos. Cuando se trata de rendir adoración agradable a Dios, pienso en aquella mujer. Yo me puse a meditar en esta mujer pecadora. Porque esta mujer, si tú lees la historia, dice que derramó lágrimas sobre los pies de Jesús y con sus cabellos los secó y al mismo tiempo derramaba perfume. Quiero que tú lo leas y medites en el capítulo de Lucas 36 para adelante. Pero derramaba un delicioso perfume sobre los pies de Jesús. ¿Sabes? Esta mujer no solamente la ungía con su esencia, con ese perfume delicioso, sino que también con sus lágrimas, como un acto de rendición y de humillación ante Él. Noto también acá, en este verso, o en este pasaje bíblico, la satisfacción que expresó Jesús al ver la forma de esta mujer, cómo lo estaba adorando, cómo le estaba rindiendo adoración, cómo estaba haciendo su vida sabiendo que Jesús, ella tenía una fama de pecadora, pero ella, sabiendo cómo estaba su vida, se refugió en Jesús, sabiendo que Él la aceptaría. Porque fue con un corazón agradable, fue con un acto de adoración. Mira lo que dice Lucas 7:38. Escrito está y dice así: llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Esta mujer, con esta acción, me hace comprender cuál es la actitud que todo hijo de Dios debe tener. ¿Cuál es la actitud con la que debemos acercarnos ante la presencia de Dios a través de su Hijo Jesús? Porque ese Jesús que murió por ti, por mí, nos dio la libertad, nos dio el acceso para podernos acercar al Padre. Esta mujer me demuestra o nos está demostrando la actitud que tú y yo debemos de tener, aun cuando hemos pecado, acercarnos a Dios y reconocer delante de Él, humillarnos, reconocer que a través de su único Hijo podemos tener ese acceso agradable. La honra que ella rindió a Jesús habla de la entrega y la humillación que tuvo ante su presencia, reconociendo quién era Él y qué podía hacer Él por ella. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acercarnos sabiendo que Él es el único acceso que tenemos al Padre y que Él es que puede hacer muchas cosas por nosotros. Puede transformar tu vida, puede cambiar la vida de tus hijos, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu carácter, puede hacer milagros, puede hacer muchísimas cosas cuando nosotros tenemos la actitud correcta, tenemos un corazón humillado delante de Él. Venimos y reconocemos que nuestra vida no es la vida perfecta, como a veces piensan los demás, que nuestra vida es perfecta, que nosotros tenemos un camino de rectitud. Pero somos tentados, somos
procesados en el camino, vamos a pasar por el desierto, pero hay un Dios que está con nosotros. Y que eso fue lo que el Hijo de Dios hizo. Hay que resaltar lo que Jesús hizo. Él, siendo hombre, se humilló, murió para que tú y yo seamos libres, verdaderamente libres. Lucas 7:39, seguimos con la historia. Mira lo que dice Lucas 7:39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Aquel fariseo que había invitado a cenar a Jesús a su casa no le dio el reconocimiento ni la honra que Jesús se merecía. ¿Cuántos de nosotros podemos tener una vida o invitarle a Jesús a nuestra vida y no le damos ese reconocimiento? Nuestra vida se está comportando como este fariseo. Su religiosidad, su falsa piedad lo llevó a pensar que era el más digno y aceptó ante Dios que aquella mujer no valía nada. O sea, él pensaba, el fariseo: yo soy más que esta mujer. Si supiera qué clase de mujer es esta. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa actitud ante las demás personas? ¿Cuántos de nosotros podemos compararnos o comportarnos como un fariseo? ¿Cómo pueden juntarse? ¿Cómo pueden aceptar ese tipo de personas en la iglesia? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿A dónde nosotros podemos llegar? Nosotros también podemos correr ese riesgo de caer en lo mismo y comportarnos como ese fariseo. Podemos llegar a creer que las muchas obras que nosotros hacemos o ejercemos nos hacen dignos de la presencia de Dios. Cuando caemos, amado hermano, amada hermana, cuando caemos en la trampa de la religiosidad, del activismo piadoso, perdemos la sensibilidad de conocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús se deleitó en la rendición y la adoración que aquella mujer le estaba ofreciendo. Ella sabía su condición, ella sabía cómo era su vida, pero Jesús no lo rechazó. Nosotros como iglesia no podemos rechazar a este tipo de personas. Simplemente abrazarlas y decirles que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que quiere rescatar nuestras vidas, que hay un Dios que quiere levantar nuestras vidas, hay un Dios que a través de su Hijo murió y que quiere sacarnos de ese hoyo en que nos encontramos y rescatarnos. Hay cuántas personas que están viviendo en el pecado, hay cuántas personas que están siendo atrapadas, engañadas en este mundo, que quieren ser transformadas, liberadas, así como tú y yo lo hemos sido alguna vez. ¿Cuál es nuestro trabajo como hijos de Dios? ¿Qué olor estamos transmitiendo? ¿Un olor barato o un olor agradable? ¿O una fragancia agradable delante de Dios? ¿Sabes? Como aquella mujer, nosotros debemos rendirnos. Nuestra vida tiene que ser rendida diariamente ante Jesucristo y reconocer que Él es, que a través de Él nos acercamos permanentemente a Dios. Ella sabía que solamente rendida a los pies de Jesús, ofrendando lo mejor que tenía y humillándose ante su presencia, podía encontrar una satisfacción única, yo creo. Cuando ella se humilló, yo creo que Jesús fue atraída, conmovida hacia su presencia. Lo que tanto necesitamos a veces muchos de nosotros. Dios se va a deleitar
de las obras que con amor y con fe hacemos para agradarlo. Sin embargo, el estar en su presencia es rendición total, verdaderamente libres. Es la forma más certeza, hay la garantía de que todo lo que hacemos suba al trono como una ofrenda de olor fragante. Amén. Seamos, que tu vida, mi vida, refleje ese olor fragante. Amén. Primera de Pedro 4, del 1 al 6, dice así su palabra. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en los que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Qué fuerte, ¿verdad? Ya Cristo sufrió. Ya Cristo sufrió en el cuerpo. Y dice, asuman ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado. Pues ya basta, dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya basta de seguir haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Ya basta de tener esta vida, esta actitud, estos pensamientos, esas palabras. Ya basta, nos está diciendo el Señor. Hey, yo quiero que tu vida sea un olor fragante. Yo creo que sea un olor fragante ante los demás. Yo quiero que hable mucho tu vida. Cuando morimos a nosotros, para que Cristo Jesús se glorifique, es cuando somos una ofrenda de olor fragante ante Dios. Te lo vuelvo a repetir. Cuando morimos a nosotros, para que Cristo Jesús se glorifique, es cuando somos una ofrenda de olor agradable ante Dios. Duele morir, incomoda morir. ¿Sabes? No va a ser agradable para tu carne, para nuestra carne. Sin embargo, es la única forma de confirmar que verdaderamente hemos sido salvos, muriendo. Como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la única forma, muriendo a las cosas desagradables. Nos está diciendo Dios, basta ya. Su Hijo Jesús sufrió lo que ningún ser humano jamás sufrirá. Y lo hizo inocentemente por culpa nuestra. No es posible, amado hermano, amada hermana, y a mí me causó mucho esto, tristeza. No es posible que el sufrimiento, porque Él pasó para poder darnos resurrección de vida, para poder darnos restauración, para podernos dar vida eterna, para poder salvar nuestras vidas, pase sin pena y sin gloria en quienes por su entrega somos salvos. Lo que hizo Jesús y tu vida
no puede pasar desapercibido. Hay cosas que tú y yo tenemos que poner las barbas en remojo y poder decir: hay esto en mi vida que yo tengo que cambiar. Mi carácter, mis palabras, qué sé yo, no sé, es tu vida. Yo en mi vida Dios está hablando mucho a través de esto. Verdaderamente yo quiero ser libre. A veces, como le digo a mi mami cuando estamos conversando, le digo: ¿sabes qué, madre? Prefiero 1000 veces callar que responder. Porque a veces podemos herir con palabras. A veces podemos tener las palabras incorrectas y hacemos daño. Y he aprendido a quedarme callado. A veces prefiero quedarme callado o escapar o salir. Porque le digo: Señor, yo quiero ser verdaderamente libre. No quiero reaccionar mal, porque el haber reaccionado mal me ha traído muchas consecuencias. Yo quiero que mi vida sea ese perfume que yo anhelaba comprarme, pero durante años fui engañado y me trajo las cosas de este mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús murió, trajo vida, trajo resurrección. Y lo que Él hizo en esa cruz realmente verdaderamente tiene que ser algo en nuestras vidas. Y yo me puse a pensar y decía: Señor, si tu Hijo murió y pasó todo eso por mí, yo no pienso en los demás. Y quizás Dios te está hablando a ti en este momento y te dices: oye, si yo he muerto por ti, mi cuerpo fue lapidado, fue escupido, son tan solo pensar en las llagas. Si nosotros nos cortamos, si las mujeres se les rompe la uña, ¿verdad? Es ya no ya, ¿verdad? Si nosotros nos cortamos, nos duele, y cuando está cicatrizando los volvemos a abrir. Para nosotros es algo doloroso, ¿cierto? ¿Verdad? Jesús fue con esos látigos, con punzas, su cuerpo fue arañado, traspasado, rasgado. Y yo quiero preguntarte: ¿no valió ese precio para que nosotros seamos verdaderamente libres? ¿Realmente Jesús no hizo lo que hizo para que sea de tu agrado y mi vida sea un olor fragante, o sigamos oliendo putrefactamente y agradando a este mundo, haciendo las cosas incorrectas y no dando lo mejor de nuestras vidas? ¿Sabes? Morir implica dolor, pero al mismo tiempo victoria. Porque cada vez que morimos a nosotros, Cristo Jesús se glorifica, mostrando su carácter, mostrando la esencia del Espíritu que nos ha sellado como hijos de Dios. Cada vez que tú mueres a algo o intentas morir a algo, Dios se va a glorificar en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. ¿Quieres ser verdaderamente libres? Pues va a depender de cada uno de nosotros. ¿Queremos ser esos hijos de Dios que agrada? Yo quiero ser ese perfume, ese olor fragante. Cada vez que mueres a ti, demostramos que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios, que lo representamos a Él, que nuestra vida está siendo santificada cuando vivimos conforme al ejemplo de la obediencia de Jesús como modelo. Por eso Jesús vino a esta tierra. Él es nuestro modelo. Jesús, su único hijo, fue el modelo. Mientras que estuvo en esta tierra, Jesús nos enseñó. Él es nuestro modelo. Ese es el mejor olor fragante hacia el Padre.
Cuando mueres tú a tus cosas, agradas a Dios. Él dice, yo creo que Jesús y el Padre dicen, wow, Peter está haciendo cosas en su vida, quiere morir. Está agradando mi corazón. La adoración es como ese olor fragante que sube hacia su trono. Juan 3:30 dice así su palabra, para ir terminando. A Él le toca crecer y a mí menguar. Juan 3:30. Y si tú lo comparas con Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo nos libera, si el Hijo crece en nosotros, a Él le toca crecer y a mí menguar. Vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Padre, quiero hacerles ofrenda de olor fragante delante de tu trono. Quiero morir cada día para que Cristo Jesús sea glorificado en mí y de esta forma pueda ser como una alabanza que sube ante tu presencia. Amado Dios, hoy te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y que nos muestres ese perfume desagradable que hay en nuestras vidas, ese pecado que no te agrada, esa actitud, esas palabras, esas acciones que quizás la murmuración, la queja, Señor, aleja de nuestras vidas. Ayúdame, Señor, danos fuerza cuando pretenda darle la espalda a la muerte que debo sufrir para que Cristo Jesús viva en mí. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra iglesia sea una iglesia que te alabe, que te glorifique, que te santifique, Señor Jesús, con su vida. Amado Espíritu Santo, eres el único que puede transformar vidas, matrimonios, familias. Que seas tú rompiendo cada cadena, ataduras que hay en nuestras vidas, que no nos dejan ser verdaderamente libres. Amado Espíritu Santo, sigue matando, transformando lo que no te agrada de mi vida, Señor. Y yo quiero ser fortalecido con tu Espíritu. Y gracias, Padre, te doy gracias por haber enviado a tu único Hijo para que muera por mí, para que yo sea verdaderamente libre. Y estás hablando a nuestras vidas el día de hoy. Que seas tú tomando el primer lugar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras casas. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, confrontándonos. Y que nosotros podamos entender que cuando tu Hijo Jesús estuvo en la tierra, murió para darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero ser ese hijo adoptivo, ese hijo que te alaba, te bendice, Señor, por sobre todas las cosas. Y que quiere ser agradable ante tus ojos. Y gracias por este tiempo. Y hoy te pido que tú bendigas a todas las personas que están mirando esta transmisión. Hoy te pido que tú hables a sus vidas, Señor. Y que primero hables a sus vidas, a sus corazones para poder cambiar, transformar. Y yo sé que tú vas a transformar todo el ámbito, todo el ambiente, Señor, de su casa, de sus vidas, Señor. Y gracias. Gracias por regalarnos un día más. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Y te doy gracias por las circunstancias que quizás estemos pasando. Pero a través de todo esto, tú te vas a glorificar. Y gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de tu único Hijo, aquel que me liberó, aquel que me sacó del fondo cenagoso en el cual mi vida se encontraba, Señor. Y hoy te pido, Jesús,
que transformes cada vida, que seas tú transformando cada generación, que seas tú cambiando vidas, matrimonios, personas. Eres el único que lo puede hacer. Y gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén y amén.